Buenos días, profesora Mireya Barón, compañeros. Tenemos la oportunidad de presentar a ustedes nuestro proyecto de investigación que se titula Análisis sociolingüístico de la evolución del calzado indígena en Colombia. Los integrantes de este proyecto somos Diana Fajardo, Cristian Gómez y Sebastián Narváez. Para llegar a este análisis fue necesario investigar diferentes teorías como la de contexto de Van Dijk que nos sirvieran como base para hacer un análisis visual y contextual de las muestras fotográficas, así como también los testimonios de indígenas que nos orientaron en el proceso cultural. Sin más preámbulo, empecemos. En esta foto tomada por Ricardo Torres podemos evidenciar como primera instancia un contexto natural rural. Cada contexto nos exige una lectura distinta, es por eso que debemos aclarar cada contexto. La etnografía que nos presenta esta imagen es de la comunidad Kogi, nativos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En cuanto al calzado, como podemos observar, sus pies están desnudos. Cabe aclarar que existen diferentes contextos geográficos y temporales en los cuales la comunidad se desenvuelve. En este caso, debido a la actividad que se está desarrollando, la comunidad no ve necesario el uso de un calzado, ya que para ellos estar descalzos refleja cierta comodidad. En otras circunstancias más exigentes, como largas caminatas y trabajos al interior de la selva virgen, sí es necesario el uso del calzado. El contexto que se evidencia en esta fotografía es urbano. La imagen ya no se desarrolla en la naturaleza, sino en la ciudad, por lo tanto su lectura cambia. Lo que se ve en esta fotografía es un contraste de generaciones. Se ve una generación más reciente con un calzado totalmente diferente al de la generación antigua, que se niega a dejar de lado su tradición y su cultura. Vemos entonces dos tipos de calzado. Por un lado, unas sandalias típicas y por otro lado, unos tenis convencionales. Debemos ser conscientes de quienes utilizan cada tipo de calzado. En esta fotografía se ve reflejada una parte del proceso de evolución en el calzado indígena. Se ve una generación que se niega a entrar en ese proceso de aculturación que viene de la mano con el consumismo. Y por otro lado se ve una generación más reciente, que entra en el proceso de aculturación de calzado y va dejando de lado sus costumbres y sus tradiciones. En cuanto a la etnografía, la comunidad indígena que vemos en esta imagen pertenecen a la cultura Kogi proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta. En cuanto al cromatismo del calzado, podemos decir que aquí hay dos tipos de calzado. El primero es una sandalia de color café, el cual, dentro de la teoría del color, es masculino y confortable. Muestra equilibrio y es realista, ya que refleja el color de la tierra que pisamos. El otro tipo de calzado son tenis de color gris con franjas naranjas. El gris, por su parte, es metálico. Muestra frialdad y ausencia de energía, pero por otro lado representa brillantez y elegancia. El naranja es un color que posee fuerza activa, energía y al ser un color cálido le aporta al gris ese dinamismo y energía que le falta. Esta fotografía fue tomada el 25 de marzo de 2011 por Ricardo Torres en el Pagamento por los Derechos de la Naturaleza. En esta fotografía podemos observar un contexto urbano. En cuanto al calzado, podemos decir que es un calzado convencional y como lo hemos dicho con anterioridad, el hecho de que este calzado lo esté utilizando una indígena de una generación reciente es producto de la aculturación a los diferentes contextos en los que se desenvuelvan. Estos procesos de aculturación se presentan desde los tiempos de la colonización y se adaptan a diferentes circunstancias. Es por eso que en algunas ocasiones vemos a los indígenas descalzos y en otras con diferentes calzados, dependiendo de su edad y el contexto en el cual están presentes, así como también la actividad que estén desarrollando. Estas son unas sandalias de color amarillo, el color más luminoso, radiante y expresivo. Al ser el color del sol, la luz y el oro es violento, expresivo y ardiente. La foto fue tomada por Ricardo Torres el 24 de marzo de 2011 en el Pagamento por los Derechos de la Naturaleza en Bogotá. El negro en estas botas es un color que representa elegancia y formalidad. Es un color neutral que contrasta perfectamente al usarlo con cualquier otro tipo de color. Las indígenas utilizan estas botas en la ciudad por el proceso de aculturación y por la influencia que atraviesan. El contexto en esta ocasión sigue siendo urbano, es por esto que podemos observar un calzado normal como el de cualquier otra persona. El estilo de zapato también influye en la persona, se busca comodidad, elegancia y clase. El verde es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía y frescura. Este verde claro representa una relación con el medio ambiente. Es por esto que los indígenas al usarlas en la ciudad no pierden su relación con la naturaleza y su entorno original. Aunque lo que vemos aquí son unas sandalias normales, es necesario decir que debido al proceso de aculturación, es normal que los indígenas de hoy en día utilicen un tipo de calzado lejano a lo que su cultura, su entorno y sus costumbres le exigen. El hecho de utilizar un calzado ya no influye en lo histórico y las costumbres, sino que ahora los indígenas lo usan por comodidad y vanidad. Conclusiones. Este trabajo nos sirvió más que para poner en práctica todo lo aprendido, para darnos cuenta también de cómo hasta en el calzado, un accesorio que a diario utilizamos, se ve reflejado un lenguaje, se expresan historias, nos vemos identificados y reflejados en ellos.
Generalmente cuando compramos zapatos no solo pensamos en el estilo, ni en el precio, ni la marca. También pensamos en lo que la gente pensaría al ver nuestros zapatos. Si construimos o no esa lectura que queremos que hagan de nosotros a partir de los diferentes accesorios que a diario utilizamos. Desde el punto de vista lingüístico y en relación con el calzado indígena, su evolución y su influencia en el lenguaje, pudimos observar que a partir de la llegada de los españoles empieza este proceso de aculturación que no solo se va a ver reflejado en el calzado, sino también en un estilo de vida y una necesidad por parecerse al colonizador. Antes de la llegada de los españoles a América, las comunidades indígenas permanecían descalzas todo el tiempo y en todas las circunstancias. Con la llegada de los colonizadores, los indígenas empezaron a utilizar las famosas alpargatas. Muchos de nosotros pensábamos que las alpargatas eran originales de los indígenas, pero no son originales ni de ellos ni de los colonizadores españoles. La alpargata es de origen árabe y por medio de los españoles llegó a las diferentes comunidades indígenas. ¿Pero qué tiene que ver esto con el lenguaje? Fácil. Con todo el proceso de colonización, las comunidades indígenas, quienes tenían unos dioses y unas lenguas propias, tuvieron que apropiarse de lo que los colonizadores les impartieran, su religión, sus costumbres y hasta su lenguaje. De alguna manera, este fue el principio del fin. Fue el principio de un proceso de aculturación que aún el día de hoy sigue vigente y que generó el cambio que hoy se ve reflejado en nuevas generaciones de indígenas sin sentido de pertenencia, sin historia y sin lengua nativa. Con el correr de los años, los indígenas no solo han venido apropiándose del calzado, también, debido a sus migraciones y a su llegada a las grandes capitales, han venido apropiándose de las nuevas tecnologías y de los estilos de vida de las personas del común. No es de extrañar que un indígena hoy en día tenga un BlackBerry, lo cual también afectaría a su lenguaje. Por último, todo este proceso de aculturación no solo ha influido en los indígenas que han dejado sus tierras, también ha influido en los indígenas que siguen en sus tierras y por cuestiones culturales, poco a poco van dejando atrás sus costumbres, sus lenguas y sus tradiciones. La llegada de la tecnología a la selva ha servido para que los indígenas entren en contacto con la realidad nacional, pero también ha sido el principio para que ya no se enseñen lenguas nativas a las nuevas generaciones, sino que se les ponga enfrente de un televisor a aprender y a vivir otra realidad y otro lenguaje. Esto es todo.